Tomen asiento, hermanos. Sí. Vamos a iniciar, hermanos. Quiero que me acompañen directamente. Vamos a ir a la Escritura. El libro de los Salmos, hermanos. Libro de los Salmos. Capítulo 1, hermanos. Libro de los Salmos, capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 3, hermanos. Vamos a darle lectura, hermanos. Dice la Escritura, está hablando David, el rey David. Dice la Escritura en el verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Y yo quiero que subrayemos esta última oración. Y todo lo que hace, prospera. Una vez más, yo quiero que le demos lectura al libro de los Salmos, capítulo 1, verso 1 al 3. Bienaventurado, feliz, dichoso, 1000 veces feliz, el varón, la persona que no anduvo en consejo de malos. Dice que es feliz, es bienaventurado aquella persona que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores. Y empieza a decir, ¿por qué somos felices? Porque no andamos en consejo de malos, ni en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este escarnecedor es un injuriador, burlador. Dice que no anda haciendo eso. Dice en el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, en la palabra de Dios está su gozo. Hace un rato el hermano decía, nos gozamos en muchas cosas y de hecho somos emocionalistas todos. De repente vemos algo y nos emociona y es natural, es normal. Mas dice que nosotros debemos de gozarnos en la ley de Dios, dice, está su delicia. ¿Has probado algún alimento que te guste? Y que digas qué rico es, qué exquisito es. Bueno, esta palabra exquisito es como algo más que rico. Dice la Escritura que así debe de ser la ley para nosotros. Deliciosa, exquisita. Y entonces dice en el verso ahí adelante, y en su ley medita de día y de noche. Y no solo eso, sino que la ponemos por obra, meditamos en ella, nos guía, nos da enseñanza, nos da dirección. Y luego dice en el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, aquella persona que medita en la ley, que es su delicia la ley, que medita de día y de noche en la ley, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Un árbol que está plantado en esas corrientes siempre está verde, hermanos. No le falta agua. Tú cuando ves un árbol a un lado de un río, verde, caracteriza ese árbol frondoso. Dice, así será aquel hombre, aquella mujer que no anda en consejo de malos, que no anda en camino de pecadores, y da las características, sino que en la ley de Dios está su delicia. Será como ese árbol que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Y yo lo quiero que subrayemos en esta oración antes de la enseñanza. Dice, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Ahora yo quiero que medites en esta oración. Todo lo que haces prosperará. Es algo que nos gustaría a nosotros, hermanos. Que todo lo que emprendamos prosperara. Y yo quiero que pongas esta oración en tu vida personal. Si tú tienes un hijo y lo mandas a la escuela, tú quieres que sea el mejor hijo. Lo estás mandando porque quieres
que crezca tu hijo, tu hija, profesionista, que tenga educación, que le vaya bien. Todo lo que haces prosperará. Si tienes un trabajo, emprendes un negocio, tu trabajo lo que haces es para prosperar, para tener un beneficio. Si tienes un negocio, que florezca el negocio. Si tienes o has pensado en un matrimonio, es decir, en una familia, que prospere tu familia. Si has pensado en tu familia, que tu familia sea prosperosa, que sea fructífera. Todo dice, todo lo que haces prosperará. Y entonces ya nos da un margen de lo que nosotros anhelamos. Yo creo y estoy convencido que ninguno de los que estamos aquí quiere que le vaya mal. A ninguno de nosotros. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijas? ¿Cómo te gustaría que les fuera bien? ¿Tienes un matrimonio? ¿Cómo te gustaría que fuera lo mejor? Dice, todo lo que hace prosperará. Aquella persona. Y es algo en lo cual yo quisiera que el día de hoy iniciásemos pensando para cómo puedo hacerle para que prospere, para que me vaya bien. Ya el Señor nos dio un margen, ya nos dio una enseñanza y dice que es feliz, que es bienaventurado aquel que no anda en consejo de malos. Podamos hablar mucho de consejo de malos, aquel que te llama a hacer lo incorrecto. Hay ocasiones en que dices, ese no es tu amigo o esa no es tu amiga. Tu amigo te previene, te dice no tomes. Tu amigo, el de verdad que te ama, te dice, mira, aquello que vas a hacer es incorrecto. Tu amiga, la que es tu amiga de verdad, es la que te dice, mira, eso va a destruir tu matrimonio, eso va a destruir a tus hijos, eso va a destruir. Entonces, nosotros queremos eso, prosperar, queremos estar felices, bien. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedes hacer? ¿Qué debemos? Es lo que queremos. Todos anhelamos eso. Una familia estable, un trabajo estable, una dirección de nuestros hijos correcta, que prosperen. Creo que a nadie de nuestros hijos, si los tenemos, no quisiéramos que dijeran, mira, ese es un próximo violador. A nadie nos gustaría, hermanos. O aquel es un próximo candidato al penal de tal lado. A nadie, hermanos. O mira, la próxima prostituta. A nadie, hermanos. Que prosperen. Y entonces podemos meditar en nuestra vida de qué manera y cómo. ¿Qué tenemos que hacer para una vida íntegra, conforme a la Escritura? Una vida que sea así. Y todo lo que hace prosperará. Para esto, hermanos, yo quiero que meditemos, porque el mensaje es para todos los que estamos aquí. Es un mensaje en el cual pongamos atención, seamos sobrios, porque hoy queremos escuchar la voz de Dios. Cerramos los ojos y oramos para que nos dé dirección, hermanos. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque nos visitas y por tu presencia el día de hoy, porque anhelamos escucharte. El deseo mío es compartir correctamente. Ayúdame. Mi anhelo es que tu palabra nos traspase, que no cause incomodidad o cause dudas, sino más bien, Señor, nos fortalezca. Hoy queremos escucharte, queremos que nos hables. Nuestro propósito no es una reunión o un grupo social. Es como decía el hermano al principio, alabarte, exaltarte y ver tus grandes maravillas en nuestra vida. Queremos una vida próspera, Señor. Queremos saber cuál es el camino, Señor, de una vida próspera. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí, porque muchos tenemos esa necesidad. Porque a veces ya no tenemos salida. A veces los bienes materiales no nos llenan. ¿Cómo anhelamos una vida próspera?
una familia próspera. Por eso, Señor, hoy queremos abrir nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando como tu iglesia, Señor. Como aquellos que te aman y que te quieren servir. Padre, ayúdanos de verdad. Lo necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo? ¿Cómo es que yo puedo ser bienaventurado o bienaventurada? En una ocasión, en lo personal, es un testimonio que quisiera compartírselos. Cuando no conocía de la palabra de Dios, yo estaba metido mucho en mi trabajo y en mi negocio supuestamente, pero el negocio implicaba apartarme de mis hijos y de mi esposa. Y cuando un trabajo hace eso, hermanos, cuando no le das tiempo de calidad a tu familia, no es próspero. Podrás tener muchos bienes, podrás tener satisfacciones, pero no es próspero. Y resultaba así, hermanos. Y una vez en mi desesperación, hermanos, sin yo pensar que estaba desesperado, yo estaba ahí en el negocio y era un día como hoy, un domingo, como a las 12 del día, un poquito tal vez más. Estaba solo, creo que estaban algunos de mis hijos conmigo, pero mi esposa en la casa, la iba a ver hasta las 11 de la noche, y iba a llegar cansado, no iba a estar con ella un tiempo de calidad. Yo quería una familia próspera, y yo no conocía del Señor realmente, ahora lo recuerdo, pero estaba así como viendo hacia afuera del negocio, y yo vi pasar a una persona, más bien una familia, hermanos, una familia, vamos a decir, que tal vez no se veía con auto nuevo, ni con las ropas más finas. Tampoco se veía así como que tuviera muchos bienes, o sí me explico, una familia tal vez como nosotros, humilde. Pero ¿sabes cómo iba? El esposo y la esposa agarrados de la mano, y los niños jugando a un lado de él, y el papá jugando con los niños, y la esposa riéndose con el esposo, y decía, yo anhelo eso, yo quisiera eso, yo quisiera dejar todos los bienes, todo aquello, por un momento eso con mi familia, una familia próspera. ¿Y cómo le hacía? Y de verdad quedé después de ver incluso que ni siquiera los bienes eran bienes, era subsistir, pero estaba ahí buscando eso. Y entonces yo vi la familia feliz, alegre, y yo anhelé en mi corazón algo así, hermanos. Yo deseé por ese momento decir, cierra el negocio, deja todo, pero no lo hice, en verdad no lo hice, porque no conocía, porque mis hijos de hecho ya iban creciendo, porque tú que tienes hijos pequeños, tú que tienes hijos jóvenes, no caigas en el error que yo caí cuando quise jugar con ellos, cuando yo conocí de Dios. Ya mi hija, la más pequeña, tenía 15 años. ¿Cómo la cargaba? ¿Cómo jugaba con ella? Cuando ya el mayor tenía 20, cuando ya te abrazo, papá, espérate, tuve tanto tiempo y no lo hice. Una familia próspera, y yo lo hubiese querido. ¿Cómo tener esa familia próspera? ¿Qué hacer? Antes de ir al tema, porque estamos viendo un ciclo y vamos a estar continuando el ciclo de enseñanzas, el cual titulé No te dejaré y no te desampararé. No sé cómo estés tú, pero es el título de la enseñanza. Y vamos a continuar, porque ahí cuando yo dejé a mi familia, cuando yo hice eso, aún así el Señor no me dejó, no me desamparó.
Cuando yo no me importó mis hijos, dejarlos encargados, cuando no me importaba la esposa ni nada, aún así el Señor no me dejó y no me desamparó hasta hoy. ¿Cómo? Josué, hermanos. Libro de Josué, capítulo 1, por favor. Josué, capítulo 1. Vamos a leer el verso 2, hermanos. Para añadir, hermanos, esta confianza que necesitamos en Cristo. Josué, capítulo 1, verso 2. Está hablando el Señor, Dios. ¿Tú recuerdas? Moisés había sacado a su pueblo de Egipto, pero Dios les había prometido una heredad. Y dice la Escritura en el verso 2, está hablando Dios a un hombre llamado Josué. Y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo y a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dice que ahí le habla el Señor a Josué y le dice, mira, ya no está Moisés, pero estás tú. Levántate, dice. Pon manos a la obra. Verso 4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Verso 5, hermanos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y subraya, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ¿y qué dice? Y no te desampararé. Le está hablando a un hombre el cual le había dado un llamado, una misión, y le dice, tú tienes una labor, una misión un propósito por el cual te he llamado. Cada uno de nosotros tenemos esos llamados, hermano. Tal vez tuve el llamado a ser padre de familia, madre de familia, esposo, esposa, pero tienes un llamado. Y dice aquí, yo te necesito, le dijo a Josué, para que tú repartas la heredad, pero voy a estar contigo. Hay veces, hay matrimonios jóvenes que empiezan los pleitos y he escuchado tantos testimonios de matrimonios jóvenes en donde yo creo que ya no funciona, yo creo que ya no se puede. O cuando de repente empiezan a ir que a la escuela, incluso los jóvenes, no, es muy difícil. O cuando piden un trabajo nuevo, no, yo creo que mejor renuncio. Cuando hay una labor, cuando hay crianza de hijos, que de repente es difícil, una crianza de hijos es muy difícil, no se puede, y parece como que no se puede. Pero dice el Señor, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y le dice a Josué. Entonces yo necesito esas palabras, porque yo lo necesito. Porque es lo que yo necesito. Señor, no me dejes, no me desampares. Es lo que tú y yo necesitamos. Dice ahí en el verso 7, hermanos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y aquí es donde empieza la enseñanza o la dirección de Dios. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y entonces dice, aquí hay una palabra de Dios. Esfuérzate por cumplirla. Esfuérzate. ¿Y qué resultado trae ese esfuerzo? El ser valiente, el negarse, el decir, oye, es que el vicio te está lastimando, déjalo. El dolor, la amargura, el llanto, aquella amargura te está haciendo daño, déjalo. ¿Cómo? Dice la Escritura, fíjate, pon por obra la ley. Ahí adelante dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, no la dejes, no dejes la palabra, no te apartes. Para que seas prosperado en
todas las cosas que emprendas. Eso nos agrada, hermanos. Para que seas prosperado, prosperada en todas las cosas que emprendas. Y entonces empieza a hablar personal a cada uno. Prosperes en todas las cosas que emprendas. ¿Qué nos dice estos textos? A donde quiera que vayas, Dios va a estar. Aunque le niegues, Él va a estar ahí. Aunque yo en ese momento yo dije, anhelo esa familia, no le busqué, pero Él no se apartó de mí. Él no se cansó de buscarme, de llamarme. No se cansó. Tuvieron que pasar tal vez años para que yo me volviera. Pero no desistió el Señor y no va a desistir de ti. No lo va a hacer. No te va a dejar, no te va a desamparar. Y cuando tú empiezas a conocer la palabra de Dios y empiezas a ponerla por obra, entonces es cuando el Señor va a empezar cuando tú a bendecirte, tú vas a ser bienaventurado o bienaventurada. Y entonces todas las cosas que emprendas te harán o prosperarán. Entonces eso pasa, hermanos. Esa es la dirección. Y entonces vamos a continuar, hermanos, porque hoy vamos a ver cómo el Señor, a pesar de circunstancias difíciles, que creo que todos las tenemos, Él no nos va a dejar. Ya viendo el contexto, o más bien, no el contexto, sino más bien la introducción a la enseñanza, hoy podemos ver, hermanos, y vamos a seguir con este ciclo de enseñanza, hermanos. La semana pasada vimos que todo comenzó en una familia. Es la historia de una familia. Y vimos cómo José, el más pequeño, empezó a tener luchas, problemas, envidia. De hecho, tal vez injurias, incluso hasta heridas pudo haber tenido, de tal manera que fue desechado por su familia. Y entonces vamos a ver cómo hoy, o más bien el día de hoy, vamos a ver cómo se encuentra José después de eso. Después de que sus hermanos lo venden, después de que está solo. La semana pasada veíamos que sentía José en esa cisterna, soledad. Hoy imagina eso. Ya José no está con su familia. Hay quien se siente solo, hermanos. Cuando ya estás o enfrentas la situación tú solo o tú sola. Cuando muchas veces ya la familia a lo mejor no te ha volteado espalda, pero dices, tú ya eres, como por ahí se dice el dicho, harina de otro costal. Y entonces empiezas a caminar solo o sola. Pero la circunstancia de José no era tan grata, hermanos. José había sido esclavo, lo compraron los ismaelitas. Y entonces dice que cuando los hermanos lo venden a una compañía de ismaelitas que va, lo compran y ellos como esclavos se lo llevan. 30 piezas de plata y entonces dice que lo llevan. Y este José de su tierra lo trasladan a Egipto. Llega José solo, como muchas veces estamos solos. Llega José como mercancía, como algo que el hombre le puede dar valor. Y muchas veces así, hermanos, nos sentimos en la soledad, solos. Yo quiero que vayamos entonces a continuar con esta enseñanza, porque el día de hoy vamos a ver el título de esta enseñanza. Acompáñame. Génesis, por favor. Libro de Génesis. Vamos a continuar con este ciclo de enseñanzas. Capítulo 39, hermanos. Ya vimos, todo comenzó en una familia. Y vamos a leer el verso 1 al verso 3. Ya se encuentra José
en una ciudad que no es su ciudad, como mercancía, siendo vendido a un oficial de Egipto. Acompáñame, vamos a leer el verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, ¿qué dice? Estaba con José. Mas Dios estaba con José. Yo quiero que el día de hoy tú medites en esta frase. Si hoy tú sales con esa seguridad de que Dios está contigo, tú vas a ser bendecido el día de hoy. ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, tú puedes ver en otra ciudad. Yo no sé si algún día tú has estado solo, por algún motivo, en algún lugar, en una casa extraña. Tal vez incluso de visita, aunque tú digas, fui sola a tal lugar o solo a tal lugar, y de verdad estaba una familia con otras costumbres, con otras comidas, con otra cosa, solo. José estaba ya así, solo. Ya estaba como mercancía. Los ismaelitas lo vendieron a Potifar y se encontraba solo en un lugar. Siendo esclavo, hermanos, pudiera hacer cualquier cosa, hermanos. El amo del esclavo. Y entonces tú puedes ver a José a la edad de 17 años, ni siquiera una edad madura, tal vez ni siquiera físicamente desarrollado totalmente, pero jovencito. Dice que fue llevado para allá. Verso 2, mas Jehová estaba con José. Y fue que dice, varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ahora, cuando dice aquí varón próspero, el libro de los Salmos dice, y todo lo que hagas prosperará. Entonces, tú puedes ya ver el carácter de José. Estaba solo, sin familia y todo, pero dice que era próspero. ¿Por qué? La Biblia dice porque andaba en la ley de Dios, porque no se sentó en silla de escarnecedores, no se juntaba con pecadores, porque así era este José. En pocas palabras, tenía temor de Dios. Y dice que prosperaba José, porque Dios estaba con él. Verso 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar, ¿qué dice? En su mano. Y entonces podemos ver, ¿por qué es que José prosperaba? Porque sí estaba solo, hermanos, como muchos de nosotros. Hay ocasiones en que te sientes solo o nos sentimos solos, hermanos, aún estando como en la familia. ¿No te ha pasado? Nos ha pasado que nos sentimos solos. Estamos en la familia, pero parece que estamos aislados, separados. Aquí José estaba literalmente solo y dice la Escritura, hermanos, que vio su amo que Jehová estaba con él. Una persona que tiene ese temor de Dios, que camina con Dios, es visible, hermanos. Cuando tú empiezas a hacer cambios en tu vida, se van a dar cuenta los demás. Oye, ¿por qué este ya no es así? ¿Por qué esta mujer ya tiene otro carácter? ¿Por qué ya cambió? ¿Por qué ya es diferente? Dice que aquí Potifar se dio cuenta que Dios estaba con él. Cuando hay cambios en tu vida, es muy palpable, tú los vas a ver. Y todos los van a ver, hermanos. Y entonces dice la Escritura que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Estaba feliz. Imagínense la compra de Potifar. Me fue bien con este esclavo. Todo lo que hace prospera. Y no solo eso, sino dice que hacía prosperar la casa de este hombre. O sea, todo le iba bien, porque había alguien que tenía temor. Y entonces, hermano, tú puedes ver esa circunstancia. Hacía prosperar. Dice la Escritura que halló gracia, o sea, fue agradable a los ojos de este hombre,
Verso 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó todo su poder, en su poder todo lo que tenía. Imagina, hermano, era un capitán, no era un hombre así como cualquiera, capitán de la guardia de Egipto, seguramente tenía más esclavos, seguramente tenía sirvientes, y dice que lo puso a cargo de toda su casa. Solamente estaba Potifar por encima de él, porque hacía prosperar. Y tú puedes ver que en su soledad, en la dificultad, Dios estaba con él, ahí con él. Lo hacía prosperar. Pero hermanos, así como también te ven las personas que Dios está contigo y que empieza a hacer cambios, hermanos. Y yo quiero que pongas atención. Así como hay cambios en tu vida y va a haber la persona o van a haber personas que haces cambios en tu vida y que estás caminando con Dios, también, hermanos, va a haber quien quieran o va a levantarse aquel que quiere destruir tu vida. Y así con José, hermanos. Lo vio Potifar y dijo, este José es, Dios está con él y le voy a dar autoridad. Pero no solamente lo vio Potifar, hermanos. La Biblia dice que también lo vio la esposa de Potifar. Y dice que este José era un joven de buena apariencia, hermoso. Y entonces dice que viene la tentación. La esposa de Potifar le dice, acuéstate conmigo. O sea, Potifar le había dado autoridad sobre toda su casa. Pero la mujer dice que ahí lo vio. Y le dijo, ven, acuéstate conmigo. Ahí estaba esta mujer intentando seducir a este José, también el enemigo. Verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y entonces José dice que Dios más bien, él habló con esta mujer y le dice en el verso 9, no hay otro mayor que yo en esta casa. Él era el por alto, solamente Potifar. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Le dijo, tu esposo me ha dado toda autoridad. La única cosa que me reservó, su esposa. Por cuanto tú eres su mujer. Y luego dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dice la Escritura que ahí le dice, mira a la esposa de Potifar. Tu esposo me dio autoridad sobre todo, solamente sobre ti no. Tú eres su mujer. Además, estaba diciendo, yo tengo temor de Dios. ¿Cómo pecaría contra Dios? Y aquí quiero abrir un paréntesis, hermanos. Porque si aquí estamos viendo un relato cuando ni siquiera estaba el mandamiento de no cometerás adulterio. Todavía no estaba puesto en la ley de Moisés, porque todavía Moisés ni había nacido. Pero ya el temor de Dios ya estaba. Dice que había sembrado el temor de Dios en el hombre. Por eso halló gracia. No es que, hermanos, ellos no tenían Biblia, ellos no tenían los mandamientos, pero ya sabían que el tomar a una mujer ajena era adulterio y decían, no puedo pecar contra Dios. Debemos de tener mucho cuidado, porque después de que tú empieces a caminar en tu soledad, cuando tú conoces de Dios, viene Dios, empieza a hablarte, pero también vas a ser tentado. Tú vas a querer hacer cambios y vas a decir, oye, esto que estoy haciendo está mal, pero vas a ser tentado, tentada. ¿Para qué lo haces? ¿Por qué sigues? Mira, esto es agradable, esto te va a gustar. Y no solamente el Señor te está hablando, el enemigo también está queriéndote seducir. Se dice que una vez estaba Satanás con sus demonios. Es una ilustración, hermanos.
Y entonces dice que había una línea como esta. De este lado Satanás y sus demonios. De aquel lado todos aquellos que estaban caminando con Dios. Aquellos que no habían sucumbido ante Satanás. Y entonces Satanás le dice a sus demonios, vayan por aquellos. Quiero que los pasen de este lado. Quiero que los engañen, que los tienten para que ellos estén de este lado. Y entonces dice que salen sus demonios. Y dice que había unos muy lejos hasta allá y dice, y Satanás dice, vayan por aquellos, están más lejos de la línea. Y entonces dice que los demonios le dicen a Satanás, oye, pero ¿por qué? Mira, si aquí hay unos que están pegaditos, esto es fácil, aquí los podemos agarrar, estos están cerca. No, ¿por qué tenemos que ir por aquellos que están lejos? Y dice Satanás, mira, es que estos los tengo a la mano, estos los puedo agarrar, estos son fácil. No, ve por aquellos que están lejos, ve por aquellos que están resistiéndose, aquellos que están poniendo por obra su palabra, aquellos que están lejos. Estos hasta cargan una Biblia, pero en cualquier ratito yo los jalo. Estos casi son míos, porque andan tentando a Dios. Estos, mira, están tan cerca de la línea de brincarse que estos con un jaloncito, estos los tenemos casi con nosotros. Vayan por aquellos que están lejos, aquellos que están poniendo por obra su palabra, aquellos que están resistiendo a la tentación, aquellos que están leyendo su palabra, que la ley de Dios es su delicia. Estos, bueno, hasta entran al templo y cargan una Biblia. Estos están muy cerca, estos los podemos agarrar fácil. Pero aquellos que de verdad están haciendo cambios en su vida, ellos, ve por ellos. Las tentaciones pueden venir, y aquí estaba un hombre con tentaciones. Mira, ponle un separador ahí, hermano, vamos a regresar. Yo quiero que vayamos al libro de Primera Carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Porque tú puedes ser tentado, hermano. Cuando tú haces cambios, imagina que tú eres aquel que dice groserías. Y de repente escuchas el mandato que dice, los maledicientes no heredarán el reino de Dios. Y dices, yo soy grosero o grosera. Y empiezas a cerrar tu boca. Empieza a hablar correcto, no maldecir. Y entonces empiezas a hacer cambios, pero luego viene la tentación. Primera carta a los Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si tú eres aquel que ya entendiste que las groserías no son correctas y empiezas a hablar bien y de repente estás en el ámbito donde todos hablan mal, Dios no te va a dar una tentación que no sea humana. Tú la puedes soportar. Pero dice, juntamente con esa tentación te va a dar ¿qué? La salida. Te va a tentar en lo que más sucumbes. Si tú eres una persona celosa, te va a meter más celos. Si tú eres una persona que te gustaba el vicio, te va a poner ahí la cerveza fría, todo exquisito para que tú vayas. Si tú eres una persona que era dado a la lujuria, al adulterio, te va a poner ahí a la mujer. Y así, hermanos. Pero dice la Escritura, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Todo aquello que venga de aquel, dice que lo podemos resistir en el nombre de Dios. Todo aquello. Dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios va a estar ahí. Dios te va a hablar, mira, puedes dejar de decir groserías. Puedes dejar de maldecir. Y entonces José seguramente tenía eso en la mente. Porque tú puedes ver, hermano, cuando una mujer así es, o un hombre empieza a seducir. Dice el libro de los Proverbios, acompáñame, Proverbios 7. Allí estaba la mujer de Potifar seduciendo a José.
Proverbios 7:1 dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Entonces dice temor de Dios. Hijo mío, dice Salomón. Fíjate ahí lo que dice. Y da un consejo, hermanos, para aquellas mujeres, hombres que te buscan seducir. ¿Cómo son? Verso 10. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro. Está hablando de un joven. Ten cuidado, joven. Ten cuidado, tu hombre. Porque dice aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Hermano, hermana. Una persona que busca seducirte se va a poner sus mejores galas. Así dice, ataviada la mujer, con atavío de ramera, provocativa. Igual el hombre, con lo mejor, hermano. ¿Y qué más dice ahí? Astuta de corazón. Así son. Astutos de corazón. Te van a bajar las estrellas, te van a decir que son las personas más buenas, que te comprenden y van a verse, se van a ver de repente si eres varón y estás en tu casa, tú ves a tu esposa y dices, no, es que aquella se pinta mejor, es que aquella se pone ropas mejores, y así va a estar, y así el hombre también. ¿Y sabes qué? Mujer astuta, dice. Así es, así se pone una mujer. Verso 11. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Una persona que es así intenta seducir. ¿Sabes cómo te va a seducir? Con su aspecto, con su físico, con su forma de hablar, astuto, astuta. Y así era esta mujer de Potifar. Dice, no le gusta estar en casa. El hombre pone pretextos innumerables para decir, estoy trabajando, estoy ocupado, pero ocupado con la secretaria, ocupado con la compañera de trabajo. La mujer de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya fue seducido. Así dice que es. Por eso dice Salomón, está atento, hijo mío, a mis mandamientos. Así es una mujer. Verso 18. Le dice esta mujer, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Así es, yo te comprendo, yo sí te entiendo, mira, yo te voy a dar todo. Así es de astuto. Verso 19, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Y así es una mujer, un hombre astuto. No, es que la mujer no me entiende, es que tengo problemas en mi casa, es que yo no soy feliz, es que de verdad solo me unen los hijos y cuánta cosa. Así es astuto, astuta. Y ahí estaba esta mujer de Potifar, con esa astucia, queriendo seducir, queriendo tomar a aquel joven. Salomón dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Y entonces estaba la tentación, hermanos. ¿Y qué hizo José? Dice, ¿qué hizo la mujer? Astuta. Un día dice que estaba solo José, estaba en su casa haciendo sus labores, sola, no había nadie, y estaba la mujer. Y un día lo tomó y le dijo, ven, acuéstate conmigo. Y dice que lo jaloneó, pero en el momento, juntamente con la tentación está la salida. ¿Qué hizo José? No se quedó, dijo, espérate, no, es que mira, entiende, no, agarró y huyó. La Escritura dice que el avisado ve venir el mal y se aparta. No agarró y se quedó ahí a escuchar a la mujer, a ver qué dice, hermano, si hay algo, hermana, si hay alguna mujer, un hombre que te quiere seducir, te va a hablar bonito. Y entonces, ¿qué dice que hizo? No se quedó ahí, agarró, dice que se jaloneó y huyó, pero se quedaron sus prendas, su ropa de José, la alcanzó a agarrar esta mujer. Y entonces empezó a gritar y dijo, oigan, miren, este quiso hacerme daño, hasta su ropa dejó aquí. Y llegó a los oídos de su esposo, le fue a decir, mira, el hebreo que trajiste intentó abusar de mí. Intentó deshonrarme, por eso llegó a esta casa. Dime si no era astuta, si no era rencillosa, si no era alborotadora.
si no quería un mal para este hombre. Acompáñame ahí, Génesis. Regresamos, hermanos. 39. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor. Pues claro, llegó y le dijo a Potifar, intentó abusar de mí. Hasta sus ropas se quedaron. Y se encendió en ira, en coraje, en cólera. Verso 20. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Ahora yo quiero que vayamos al carácter de José, porque es el carácter que nosotros debemos de tener. Cuando tú estás y eres bienaventurado y tú estás confiando en Cristo y es confiando en el Señor, dice que su amo agarró y lo vio y le dijo, sí, José, y a la cárcel. Y entonces lo lleva y lo manda a la cárcel. Y una vez más, y libre de culpa José, es condenado por algo que no hizo. Y no estaba a su casa, no creas que estaba en la cárcel y tenía visita familiar. Estaba solo en la cárcel. Estaba desamparado. Y no solo eso, en un lugar extraño, solo. Y habían hecho injuria de él, inocente. Cualquiera, hermanos, se hubiera enojado, airado. Cualquiera hubiera hecho lo incorrecto, pero dice que estaba en la cárcel. Ahora, hermanos, una persona que ha visitado la cárcel tiene dos opciones: o enderezar el camino o seguir el camino de la cárcel. Una persona que ha estado ahí sabe del bien y del mal. Y José pudo haber dicho, ¿sabes qué? Voy a salir o me la va a pagar. Pero dice la Escritura, hermanos, ahí en la cárcel puedes aprender las peores cosas, hermano. Pero también ahí ha utilizado Dios instrumento para que el que esté ahí sea transformado cuando es fiel. Y José, hermanos, dice la Escritura que Jehová estaba con él, que Dios estaba con él. Dios estaba con José. Verso 21, hermanos. Génesis 39, 21. ¿Qué dice? Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Qué dice ahí? Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, ¿qué dice? Jehová lo prosperaba. Hay veces, hermanos, tú no has caído en una cárcel, pero hay veces parece que estás en una cárcel. Parece que la tristeza es una cárcel en donde no puedes salir. Parece que la amargura es una cárcel que no puedes quitarte. A veces vivimos en prisiones, aunque invisibles, que te tienen atado. A veces vivimos en esas cárceles, pero dice aquí que Dios estaba con José. Muchas veces pasa eso. Hay veces estás en tu casa, pero parece que estás en una prisión, con problemas,
con luchas y no puede salir de eso. ¿Quién no ha pasado por esos problemas y no puede salir, y no puede salir, y no puede salir? Y a veces te imaginas el que está en la cárcel, que le dicen X años, pasan los años, salió, está libre, pero tu amargura no se ha quitado, porque estás herido desde cuando tenías 15, 16 años y tienes 30, 40, 50 y no puedes salir de esa cárcel. Estás dentro de esa cárcel. Estás dentro de esa cárcel que se llama amargura, esa cárcel que se llama falta de perdón. No lo puedes hacer. Pero dice la Escritura que Dios estaba con José y todo lo que él hacía prosperaba. Todo, no necesitaba, dice ahí en el verso 23, atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Yo quiero que vuelvas a subrayar, porque las cosas que se repiten aquí, Jehová estaba con José, Dios estaba con él. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Cuando tú tienes esa dirección, no te va a dejar el Señor. Tienes problemas familiares en tu casa, hay problemas en donde tú estás solo, estás sola, Dios no te va a dejar. No te desesperes, séle fiel a Dios, Él va a cambiar esa circunstancia. No es que Dios no esté atento. Hay veces conozco personas que se desesperan. ¿Cuándo viene la respuesta, Señor? ¿Cuándo? Y ahorita vamos a ver que tardó años José en la cárcel por algo que no había hecho. Años. A veces nos preocupamos cuando de repente alguien cae y dice, híjole, 5 años, 6 años, 10 años. Y vamos a ver que José estuvo años en la cárcel, pero Dios estaba con él. Y dice la Escritura que Dios estaba tanto con él, que él en la cárcel, él estaba a cargo de la cárcel, de todos los presos. Dios le había dado aún eso dentro de la cárcel. Sí estaba solo, pero imagina José siendo el líder, el guía, el que guiaba, el que enseñaba. Ahí estaba José. Ya no estaba su familia, estaba solo. Por eso, hermano, aquí la enseñanza es, tal vez tú te sientas solo a pesar de que estás en familia. Tal vez te sientas solo a pesar de que estén alrededor tus hermanos, tu familia, tu esposo, tu esposa. Tal vez te sientas solo o sola, pero Dios ahí está. Dios está contigo. Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Y dice la Escritura que un día estaba ahí en la cárcel y habían 2 personas. Uno que había sido copero del rey y otro que había sido el panadero del rey. Y un día estos 2 tienen sueños y empezaron y soñaron y les confundió su sueño. Y entonces dice que estaban afligidos ahí, estaban afligidos, imagínense, soñaron y decían que estaban afligidos. ¿Qué será mi sueño? ¿Qué será mi sueño? ¿Qué pasará? Y entonces dice que José los vio su aflicción y les dijo, ¿qué les pasa? Y entonces ellos empezaron a contar. Y dice que el copero le dijo, mira, yo vi una vid y 3 sarmientos, dice. Y que yo los exprimía, los sarmientos, y entonces estaba la copa del rey vacía, y yo llenaba la copa y se la entregaba al rey. Génesis 40, hermanos. Y dice que había visto eso, y le dice entonces José, mira, esto es lo que tú soñaste. 40, 12. Allí estaba el copero, le dijo su sueño y le dice el verso 12, y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras copero. Verso 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Y entonces dice que soñó el copero, ya le dijo su sueño y José le interpreta su sueño y le dice una cosa, acuérdate de mí cuando salgas.
No te olvides, yo quiero salir ya de esta. Incluso le llamó casa, no le dijo cárcel, porque estaba Dios con él. Pero dice que también el panadero tuvo un sueño. Y dice, pues si él le dijo que voy a salir, dice el panadero que le empezó a contar su sueño. Y le dijo, mira, yo soñé 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, dice. Y estaba toda clase de manjares de panadería ahí, dice. Había toda clase. Pero venían las aves del cielo y se la comían. O comían de sobre mi cabeza, dice. Y entonces José le dice, mira, en el verso 21. Perdón, verso 18. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y entonces dice que le dio la interpretación. Uno lo iba a regresar a su puesto y el otro lo iba a ahorcar. Esa era la interpretación. Pero como Dios estaba con él, así como lo interpretó, se hizo. Acompáñame al verso 21. E hizo volver a su oficio el jefe de los coperos, y dio la copa en su mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Cuántas veces no había sentido José olvidado? Imagínate ahí cuando estaba en esa cisterna con sus hermanos, lo dejaron solo. Parece que se habían olvidado de él. Y luego lo venden como mercancía y parece que nadie estaba con él. Y lo meten a una cárcel en donde era inocente y parecía solo. Luego se hace de ahí amigos al copero, al panadero. Yo me imagino que no solo ellos. Les interpreta el sueño y le dice, acuérdate, para que hagas misericordia de mí y me saques de esta casa, dice. Pero su compañero de celda se le olvidó. Y otra vez estaba José ahí. Pero Dios estaba con José. Dice la Escritura, él había sido fiel. Y yo quiero que tú te metas eso en tu cabeza. Cuando tú eres fiel, pueden pasar años, hermano. Puede pasar mucho tiempo, pero si eres fiel y caminas con Dios, Él no se va a olvidar de ti. Tal vez estás pasando aflicción, ¿sabes? Muchos de nosotros tuvimos que pasar por aflicción y algunos años para que Dios empezara a hacer la obra. Pero Él es fiel, hermano. Él va a cumplir. Cuando tú caminas con Dios, Él va a cumplir. No te desesperes, no importa que pasen años, hermano. No importa que pase un día, pasen 2 días, pase 3 días. Hermano, Dios va a estar a cargo de ti. No te va a olvidar. Hay quien dice, es que ya llevo tantos años. Yo quiero que me acompañes para que veamos cuánto tiempo estuvo José. Génesis 41, verso 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años tenía? 30. ¿A los cuántos años llegó a la cárcel? A los 17. 30 años. Había estado 13 años en prisión. Pero había sido fiel. Pero ¿cómo salió este José, hermanos? ¿Cómo es de que se le olvidó al copero y estaba ahí? Pero no se desesperó. Seguramente siguió ahí en prisión y no se desesperó. Porque tal vez tú estás en esa prisión en donde dices, es que no puedo, ¿qué hago? No puedo salir de esto. Si tú eres fiel a Dios, escuché el testimonio, cómo me gozó, hermanos, esta semana de una
mujercita, hermano. Esta mujercita había tenido un problema familiar con su esposo y le había sido tal vez infiel, tenía dudas y le había herido y le había lastimado. Pero una mujer que ama a Dios o que ama o que tiene temor de Dios. Y entonces en su temor de Dios, ella dijo: voy a perdonar a mi esposo. Yo quiero mi matrimonio, que sea estable. Y entonces esta mujercita vivió con su esposo. Pero ella dijo: ya le perdoné. Pero en una ocasión tuve la oportunidad de hablar con ella y me dijo: yo no le he perdonado, me siento mal, yo no me siento igual, dice. Yo sí estoy con él y todo, pero no, hay algo que me impide, me duele, me lastima cada vez que me acuerdo, de verdad. Y a pesar de que yo sé que él se esfuerza, que cambió, que hizo cambios, que todo, a mí me duele. Yo todavía vivo en esa prisión. Y sabes, yo creo que pasaron años. Y esta semana me habló y me dijo, porque así me dijo: hermano, quiero contarle algo. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda de que pasó esto y aquello? Y me dice: esta semana estaba yo y estaba orando al Señor. Y yo, fiel al Señor, y de repente algo pasó en mí, que aquello que yo sentía se me quitó. Aquello que me lastimaba, que me hería, que yo decía: yo no puedo perdonar, yo ya lo veo diferente, yo ya no sé, ya no puedo. Pasó tiempo y pasaron años y dice: ahora estoy feliz. Dios me ha quitado eso. Había salido de su prisión. Porque Dios cumple, hermanos. A veces tú puedes estar en esa prisión donde dices: ya no, todavía no, y sabes que hay que perdonar, sabes que esto, pero no puedes, sabes que hay que cambiar, hacer cambios, pero no puedes. Todavía estás con ese resentimiento, con ese dolor, estás en una prisión. Todavía estás en una prisión, en una celda. Todavía te sientes solo, sola, desamparado, desamparada. Pero cuando escuché este testimonio, me gozaba y decía: ¿sabes qué me decía? Sí, no se me olvida, pero ya algo pasó en mí y ahora estoy libre y me gozo y estoy feliz, hermano. Gócese conmigo. Claro que sí me voy a gozar. Eso es lo que hace Dios. Dios es lo que hace, te saca de tus prisiones. Tal vez tú estás como José, prisionero ahí. Tal vez todavía estás y se han olvidado de ti. Tal vez no ves barrotes, no ves cárcel, no ves nada, pero llevas años con tu amargura, años con tu falta de perdón, años con tu angustia, años. Y estás ahí con la prisión y dices: no puedo salir, no puedo salir, no puedo salir. Deseo salir. Pero si eres fiel, Dios te va a sacar de esa prisión, como lo hizo con José. ¿Y qué pasó? ¿Cómo salió? Dice que en una ocasión Faraón se turbó y tuvo sueños. Y entonces dice que él empezó a soñar. Primeramente soñó 7 vacas, dice que hermosas, gorditas, que estaban apacentadas ahí en un prado. Y de repente de un río salían otras 7 vacas, dice que flacas, dice, vacas de fea apariencia. Y se empezaban a devorar a las vacas gordas. Y se despertó el faraón, turbado. 7 vacas. Y 7 que se levantaron flacas, feas, de feo aspecto, se comieron a las otras. Y vuelve a soñar el faraón. Y dice el faraón que tuvo otro sueño. Y soñaba 7 espigas hermosas. Espigas ahí que crecían 7 y después se levantaban otras menudas y abatidas y devoraban a las 7. Y entonces se turbó y dice que mandó a traer
a sus magos y les hizo un llamado y les dijo: mira, interpreten mi sueño porque estoy muy abatido. Fíjense, Génesis 41, verso 8. Ya había soñado Faraón tenía estos sueños. Dice: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien les pudiese interpretar a Faraón. Dice que estaba turbado, estaba angustiado por algo que le estaba pasando. ¿Y saben con quién fue? Con el hombre, y el hombre no pudo darle respuesta. Llamó a los más sabios. ¿Y qué pasa? Hay veces cuando tienes un problema, ¿sabes a quién vas? Al mejor amigo, supuestamente, el que sabe todo, el que te puede dar el mejor consejo. Y eso hizo Faraón. Dice que agarró y se fue y trajo a sus sabios. Y a veces te puedes imaginar cuando alguien tiene un problema y empieza a confiar en el supuesto mejor amigo o en el que tiene más experiencia, pero no confía en Dios. Dice que no pudieron interpretar el sueño o los sueños de Faraón. Y en eso se acuerda el copero y dice: oiga jefe, yo cuando estaba en la cárcel, cuando usted me metió a la cárcel, había un hombre ahí. Y él le conté mi sueño, interpretó, y tal como él lo dijo, así pasó. Hay una persona que hace eso. Y entonces rápidamente agarró Faraón y dice que fue por él. Verso 14, hermanos. 41, Génesis 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Verso 15. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que oye sueños para interpretarlos. Y fíjate lo que responde José. No dijo: sí, a ver, cuéntame, yo te lo voy a interpretar, yo soy sabio. No, dice el verso 16. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Porque Dios estaba con José. No está en mí, no está si no sabes quién es, la palabra de Dios la que te va a dar respuesta. Dios es el que te va a dar la respuesta. No confíes en el pastor, en lo que él piensa. Confía en la palabra de Dios que él te pueda predicar, o en el hermano que te hable con la palabra de Dios. No en sus experiencias, no en aquello, no en lo que él cree o que se emociona. No, la palabra de Dios. Dios es el que nos va a dar dirección a nuestras vidas. Yo transmito el mensaje, pero ¿sabes quién te habla? Dios. Cuando está la palabra de Dios es el que te habla, el que te traspasa. Nunca confíes en el hombre, porque dice ahí: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia, el que le dé respuesta propicia a Faraón. Y entonces dice que salió apresuradamente, lo sacaron y entonces le contó sus sueños, porque Dios estaba con José, y le dice: soñé esto y esto y esto. Entonces José dice que le interpreta sus sueños y le dice, verso 29, hermanos: del 28 vamos a leer el contexto, porque le había dado a conocer sus sueños. Verso 28. Esto es lo que respondo a Faraón: lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima.
Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios apresura a hacerla. Y entonces le interpreta el sueño, hermanos. Y le dice, mira, soñaste 2 veces, la cosa es firme. Faraón, vienen 7 años de abundancia. Vas a ver cómo todo va a prosperar, pero después vienen 7 de escasez. Prepárate, Faraón. Y entonces digo, ¿qué debo hacer? Dice, esto es gravísimo, esto es algo que Dios va a traer. Hermano, aquí podemos tener una enseñanza de parte de Dios. Muchas veces viene mensaje de parte de Dios a través del hermano, de la palabra de Dios, en donde dice, mira, ahorita te estás bien, pero si sigues en ese camino, no pienses que te va a ir bien. Después de la abundancia, de la bonanza, viene la escasez. Prepárate. Eso viene de parte de Dios. Mira, estás siendo tibio, negligente. Te sientes cómodo con la abundancia, pero después de esa abundancia viene la escasez. ¿Quién, hermanos, no ha recordado cuando no tienes abundancia, cuando tienes escasez y dices, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no tomé medidas? ¿Sabes cuándo te viene el problema? Cuando ya estás en escasez. Pero José fue previsivo y le dijo a Faraón, mira, yo te recomiendo que amases, que guardes todo, que guarda todos los granos que más puedas y construye graneros y levántalos, porque va a haber abundancia para cuando hay escasez tú vas a tener un suficiente. Y le pareció bien a Faraón. Acompáñame ahí en el verso 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Hermanos, dice la Biblia, hermanos, Jesús en el Sermón del Monte dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una lámpara no se pone bajo el almud, se pone en medio del cuarto para que alumbre. Porque tú eres una lámpara que alumbra, hermanos. Cuando tú conoces de Dios, tú que estás aquí eres la puerta para que tu esposo, tu esposa conozca, para que tu familia conozca. Tú eres la lámpara, tú eres quien va a alumbrar, tú eres aquel que va a resplandecer. Y eso es lo que hizo José. Tú eres aquel que va a ser diferente en tu trabajo, diferente. Tú vas a rechazar las tentaciones y vas a decir, ¿y por qué? Porque temo a Dios. ¿Por qué es que no sucumbiste ante la tentación de aquel hombre? Porque temo a Dios. Oye, pero si yo soy más atractiva, yo mira así, sí, pero yo tengo temor de Dios. Y es una lámpara que alumbra. Y es testimonio, hermano. Y entonces dice que eso fue José testimonio, de tal manera que Faraón dijo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿No anhelas tú eso? Tener eso, ese respaldo de Dios, que Dios esté ahí contigo, que seas esa lámpara que alumbre, que seas ese esposo que sea el que alumbre, esa mujer que sea la que alumbre. Y entonces tú puedes ver que José era este hombre que alumbraba. Dice el verso 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¿Sabes? Cuando le da ese título de entendido y sabio, dice el libro de los Proverbios, o Job 28:28, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Sabes por qué dijo que era sabio? Porque tenía temor de Dios. No hay más sabio que tú. Cuando tú tienes temor de Dios, eres sabio. Si tú sabes que lo incorrecto es que seas permisible con tus hijos y los disciplines, eso es ser sabio. Si tú sabes que tienes que dirigir a la esposa de una manera correcta, que la debes de tratar frágil, que debes de guiarla, eso es ser sabio. Si tú eres la mujer que honra a su esposo, que es virtuosa, es ser sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si eres un hijo que honra a sus padres, eso es ser sabio, porque eso es temor de Dios. Y entonces dice que no hay entendido ni sabio como tú.
¿Y sabes qué hizo Faraón? Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Dónde estuvo José? En una cisterna, olvidado, en una cárcel, difamado, pero Dios estaba con él. ¿Dónde has estado tú? ¿Olvidada? ¿Olvidado? ¿En una cárcel? Aunque invisible, ahí está. ¿Dónde has estado? Pero Dios estaba con José. Y si tú eres una persona que empieza a tener temor de Dios, no pienses que Dios te va a olvidar. 13 años, hermano, estuvo ahí. No solo eso, dice que, acompáñame al verso 45, 13 años, José olvidado. Verso 45, y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asanet, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Dice que le puso el nombre de Safnat Panea, que quiere decir Dios habla y él vive. Le puso el nombre, le cambió el nombre. Cada vez que vea a José, Dios habla a través de él. Qué hermoso sería que a través de cada uno de nosotros, mira, es la palabra de Dios. Ella tiene palabra de Dios. Ya no era José, era Safnat Panea. Dios habla, él vive, dándole gloria a Dios. Y dice la Escritura que José estaba en lo más alto. Solo Faraón estaba sobre José. Porque Dios estaba con José. Y a la edad de 37 años se cumplió lo que dijo José. Fíjate nada más. Verso 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José lo había dicho. Y hubo hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto había pan. Dice que en todos los países había hambre, pero en la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. ¿Sabes? Qué hermoso es cuando dicen vayan con él. Mira, él tiene respuestas. Él tiene temor de Dios. Dios habla y él vive. Ve con él. Vayan con José. ¿Sabes? Porque Dios estaba con José. Nunca le dejó. 13 años, hermanos, en cárcel. Tal vez tú puedas pensar, ya llevo años en esta cárcel. Tal vez tú has visto tu desesperación que lleva 1 año, 2 años. ¿Te imaginas a José? Además siendo inocente. Todavía cuando uno es culpable dice es que lo merezco. Pero siendo inocente, y luego dice 13 años. Tal vez nosotros hemos caído en esta cárcel porque fuimos así ingratos, porque fuimos desleales y caímos en esa cárcel de falta de perdón, esa cárcel de amargura. Y estamos ahí por nuestras acciones, porque fuimos insensatos, porque a veces nos sentimos mal con las personas porque les ofendimos, porque tenemos culpa. Y estamos ahí en esa cárcel. 13 años. Pero Dios liberó a José. Yo no sé cuántos años lleves tú, hermano. Yo no sé cuántos años si tienes una cárcel. Pero si la tienes, Dios quiere liberarte. Si tú eres fiel a Dios, Él quiere sacarte de esa cárcel. ¿Cómo me gustaría
escuchar las palabras de alguien que está en una cárcel, decir: hermano, ¿qué cree? Como aquella mujercita: ahora soy libre, ahora me siento libre. Sí recuerdo que viví en una cárcel, pero ya estoy fuera y estoy libre, porque eso hace Dios, te libera de la cárcel. Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús, a liberar a los cautivos. Y eso es lo que hace Jesús. Entonces se cumplió todo. Dios no lo abandonó en años y no lo hará contigo, hermano. No lo va a hacer. Es la seguridad y la confianza que da nuestro Dios. Tal vez, hermano, hermana, estás pasando por esa prisión. Tal vez estás viviendo esa soledad. Tal vez hasta tus amigos se han olvidado de ti. Como aquel copero que se olvidó de José. Y tal vez dijeron: sí, mira, yo te voy a echar la mano, te voy a ayudar. Cuando tal vez hasta tú les ayudaste y te dijeron: yo te voy a ayudar, mira, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Y te olvidaron. Como el copero olvidó a José. Pero Dios estaba con él. Y aunque pasen años, hermano, Dios va a estar ahí. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo estás tú? Vamos a terminar con dos textos. Hechos 7, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 7. Libro de los Hechos, capítulo 7, verso 9. Está hablando Esteban cuando estaba dando su sermón, una predicación, compartiendo. Dice en el verso 9: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. ¿Qué dice? Pero Dios estaba con él. Vendieron a José por envidia, pero Dios estaba con él. Pero Dios está con aquel que decide caminar con él. Alguna vez te compartí, yo creo que todos tenemos testimonio. Yo a los 38 años conocí del Señor. 38 años yo viví preso. Tú te puedes imaginar cuando yo vi aquella familia y que dije: yo quiero una familia así. Yo hubiese deseado agarrar, cerrar el negocio, y lo deseaba y lo quería. Y entonces tal vez hubiera cambiado ahí, pero yo hubiera deseado eso. Yo veía esa familia, tal vez como hemos visto alguna vez alguna familia, alegre, feliz, como algunos momentos vivimos, en donde iban de la mano y el hijo y la hija ahí gozándose, alegres. Pero yo no tomé la decisión en ese momento. Y viví en una cárcel, ahí hasta que Dios me liberó. ¿Cómo hubiese anhelado ese cambio? Pero no tomé la decisión. Tuvieron que pasar años, muchos años. Y sabes, hoy puedo abrazar y besar a mis hijos, ya grandes, ya no los puedo cargar. Pero Dios cumplió su promesa. Él no se olvidó. Tal vez ya no los cargué, ya no jugué con ellos. Y si vieran el dolor que hay, pero hay más gozo cuando veo que Dios cumple lo que promete.
Pasaron años, hermano. Con José pasaron años. Contigo pueden pasar años. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en esa prisión? Tal vez te sientes solo, sola, olvidado, olvidada. Pero si Dios está contigo, Él te va a responder. Y este es el mensaje, hermano. Yo quiero que nos llenemos hoy de confianza y de fe en el Señor. Sí es cierto, hay que resistir al enemigo. Hay que ir a Dios para quitar esas tentaciones, porque van a venir los ataques. El enemigo va a decir, estás solo. ¿Tú crees que en la cárcel no pudo haber aprendido José las peores mañas? No creas que en la cárcel vas de vacaciones. En la cárcel aprendes o puedes aprender las peores cosas. Pero cuando Dios está contigo, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Porque Dios está contigo. Y vamos a terminar con este texto, hermanos. Mateo 28. Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Verso 18. Dice que Jesús les envía una gran comisión. Verso 18. Y Jesús, el Rey de toda la gloria, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo el poder, toda la autoridad. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os mando o que os he mandado. Y quiero que subrayes, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tal vez te sientes solo. No estás solo. Aun cuando hicimos las barbaridades, no estábamos solos. Mas Dios, en su misericordia, en su grande amor, Él nos está haciendo un llamado. Tal vez has pasado, y yo no dudo, hermano, hermana, que tu vida ha sido como la de José. Rechazado por el ser querido, olvidado por el ser amado, tratado como objeto porque fue vendido, difamado, tal vez hasta provocado en tentaciones, olvidado por los amigos, olvidado por las amigas, lo más cercano, y te sientes solo, te sientes sola. A pesar de que dices, vivo en mi casa, estoy en mi casa, pero estoy solo, estoy sola, todavía tienes como aquella mujercita, decía, es que no puedo perdonar, es que todavía me duele, es que me lastima, es que me hiere. Pero Cristo viene a liberar. Él está con nosotros, hermano. Él no se ha olvidado de ti. Nos hemos olvidado de Él, pero Él no. Él es fiel, Él busca. Dice ahí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Jesús vino y habló y nos ha hablado, que guardemos sus mandamientos, que pongamos por obra su palabra. Aquí está la ley, es nuestra delicia, es lo que nos va a llevar a una vida correcta, a ser bienaventurados. Tal vez tú ahorita digas, el problema que tengo, ¿cuándo se va a resolver? ¿Sabes? 38 años para que conociera. Y a pesar de eso, cuando conocí, no creas que lo resolvió luego el Señor. Me estuvo preparando y yo creo que a todos, para esa dicha. Y aún nos sigue preparando. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, subraya, guárdalo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
porque Jehová estaba con José. Y el Señor quiere así. Tal vez tengas luchas. Hoy confía en Él. Él no te ha dejado. Por eso el ciclo es: no te dejaré y no te desampararé. No dejó a José, no lo va a hacer contigo. Ni en las prisiones más fuertes, Él rompe las cadenas. A veces nos gozamos cuando cantamos el canto: Cristo rompe las cadenas. Y dices: ¿qué cadenas? Yo no estoy encadenado. ¿Qué prisión? Sí tenemos prisiones, pero Él libera. Hoy quiere hacerlo, a pesar de tu lucha, de tu dolor, de tu tristeza. Quiere liberarte y que salgas por esa puerta y digas: gloria a ti, Señor. Solo es testimonio lo que pasó. Yo me imagino a José cuando se paseaba ahí en Egipto y recordaba su vida. ¿Tú crees que se amargó con el copero? Dice que todo estaba por encima. Perdón, él tenía todo, solamente Faraón estaba por encima de él. Hasta el copero estaba a sus órdenes. Pero él no tuvo rencor hacia el copero. Él no se amargó porque le olvidó. ¿Te puedes imaginar, José? Él seguramente recordaba a su familia, recordaba los tiempos de su infancia, de su niñez, de aquellas cosas que eran hermosas, bonitas. Se acordó seguramente de todo lo que pasó, pero no le hería en su corazón. Y vamos a ver que Dios estaba con José y así va a estar contigo. Confía en Él. No sueltes su mano. Él quiere cambiar tu vida. Cierra los ojos, hermano. Terminamos. Hay veces, hay cosas difíciles en nuestra vida, hermanos. Y yo no dudo que en tu vida las haya. Tampoco dudo, hermano, que estés pasando por aflicción. Tú puedes recordar las aflicciones de José, la cisterna, la envidia que le tenían, su familia le tenía envidia. Te puedes imaginar cuando iba como esclavo a Egipto, sus hermanos, sus seres queridos, los que le amaban, le vendieron, o los que debieran de haberle amado, le vendieron. Y luego llega a una casa desconocida y lo difaman, una mujer perversa. ¿Cuántas veces no te han acercado a ti queriendo tumbarte? ¿Cuántas propuestas indecorosas no te han hecho para deshonrar a Dios? Y aún así, hijos, Dios estaba con José. Aunque las cosas eran difíciles, Dios estaba con José. Aunque el copero se le olvidó, dice que la cárcel estaba, dice: sácame de esta casa. Ni siquiera le dijo: estoy en la cárcel, de esta casa. Aunque las cosas parezcan difíciles, hermano, hermana, hoy podemos tener la confianza de que siempre ha estado Dios con nosotros. Siempre, siempre, hermanos. Confía. Yo no sé cómo vaya tu matrimonio. Yo no sé si eres ese esposo que le da tiempo de calidad a su familia, que un día decide cerrar el negocio y tal vez la esposa no te va a pedir lujos ni nada, solamente que camines con ella, que vayas tal vez a la tienda. Te está pidiendo solamente eso. Tal vez tu hijo te está pidiendo que le abraces y que le digas te quiero, cuando siempre ha sido la mujer que le golpea, que le lastima, que le daña. A veces solamente tus padres están esperando un abrazo, no te piden dinero, no te piden nada, pero ahí estás ahí en esa prisión
mas Dios siempre estaba con José. ¿Cuál es el obstáculo? Hoy, querido hermano, dice la Escritura que los patriarcas vendieron a José y lo llevaron a Egipto, pero Dios estaba con él. Tal vez no le puedas sentir, pero ahí está contigo, a un lado de ti. Quiere fortalecerte. Levántate. Esfuérzate. Guarda sus mandamientos, aunque te sientas frágil, aunque digas ya no puedo, aunque parezca que pasa tiempo y no hay solución. Camina con Dios. No te va a desamparar, no te va a dejar. Dijo a Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Cuando sientas que ya no puedes, Él está contigo. ¿Por qué no hablas con Él? Le pides ayuda, le pides respaldo. Que hoy anheles esa libertad, esa prisión que tienes. Y yo quiero que mientras escuchemos el canto te rindas a Jesús. Ríndete a Él. Dios fue fiel con José a pesar de la adversidad. Lo será con cada uno que le tenga temor. Mientras escuchamos el canto, será bueno que hables con Jesús. Escucha el canto, ríndete a Él. Comienza a andar, no quieras ver, todo está bien, conozco el camino, deja el temor, ya estuve aquí, por estos valles, de oscuras calles sin final, y aunque oscuras estén, confía en mí. Aunque no puedas ver, ven, confía en mí. Si es difícil seguir, ven, confía en mí. Te guiaré, confía en mí. Comienza a mirar, mas no sueltes mi mano. Cambia en risa tu llorar, mira el gozo en tu pesar, no te desesperes. A mi lado salvo estás, yo estaré siempre contigo. De mi mano no caerás, y por débil que estés, confía en mí. Aunque no puedas ver, ven, confía en mí. Si es difícil seguir, ven, confía en mí. Te guiaré, confía en mí. Ven, confía en mí. Aunque no puedas ver, ven, confía en mí. Si es difícil seguir, ven, confía en mí. Te guiaré,
confía en mí. Dijo el Señor, enseñándoles que guarden todo lo que se ha hablado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le dijo a Josué, no te dejaré. Y querido hermano, querida hermana, amigo, amiga, tal vez tú estás caminando en la fe, te has aferrado de Cristo y no ves respuesta, confía. Aquel José tenía temor de Dios y tal vez esperó años, pero no dejó de confiar. Confió. Y sabes, Cristo le sacó de su prisión. Tú puedes ser libre hoy, si tú lo anhelas, si tú lo quieres, si tú lo deseas, puedes ser libre. Confía, pon tu confianza en el Señor. Aunque tú no veas respuesta hoy, Él es fiel. Él no va a pasar por alto sus promesas. Él no te va a dejar, no te va a abandonar. Querido Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por hablarnos, por enseñarnos y por guiarnos, Señor. Muchas gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor, de los que nos has traído tu palabra. Hoy anhelamos, Señor, que todo lo que hagamos prosperemos, Señor. Y si no ha pasado así, es tiempo de poner manos a la obra, Señor, de levantarnos, de que así como tú dijiste a Josué que todo lo que haga le irá bien, hoy queremos, Señor, rendirnos a ti. Yo te ruego, Señor, yo te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tal vez hay hermanos que están esperando la promesa, y aunque no vean respuesta, confía, hermano. Y tú, si te has acercado y has visto tu aflicción, tu prisión, Cristo puede liberarte. Padre, gracias por tu presencia, muchas gracias por enseñarnos, por guiarnos. Ahora, Señor, te ruego que, Señor, este mensaje, Señor, tú lo grabes, tú lo selles en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a los oyentes, ayuda a mis hermanos. Y Padre, a pesar de las luchas, sabemos que tú estás con nosotros. Y así como estás con nosotros, nos quedamos en tus manos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.